Cordial saludo. En este video vamos a utilizar el criterio de la primera derivada y la segunda derivada para graficar esta función. Vamos a determinar los intervalos donde la función crece, decrece, donde la función es cóncava hacia arriba, donde la función es cóncava hacia abajo. Vamos a determinar los valores máximos y mínimos y los puntos de inflexión. Lo primero que vamos a calcular son los intersectos con los ejes. Entonces, el intersecto con el eje X lo calculamos anulando el otro eje, es decir, haciendo f de x igual a 0. Entonces tenemos que 0 va a ser igual a x al cuadrado menos 1 al cubo. Raíz cúbica a ambos lados de la igualdad, raíz cúbica de 0 es 0 y la raíz cúbica me cancela esa potencia. Entonces quedaría x al cuadrado menos 1 igual a 0. Y aquí esto es una diferencia de cuadrados. Aquí vemos de que un intersecto con el eje X es 1 y el otro intersecto es menos 1. Listo, aquí ya tenemos los intersectos con el eje X. Ahora, el intersecto con el eje f de x, vamos a hacer el otro eje, lo vamos a anular, es decir, x igual a 0. En este caso, la función evaluada en 0 va a ser igual a 0 al cuadrado menos 1 al cubo. Y esto es igual a menos 1 al cubo, que es igual a menos 1. Entonces tenemos el intersecto con el eje f de x, va a cruzar en menos 1. Bueno, ahora vamos a calcular los números críticos. Vamos a calcular aquí los números críticos. Los números críticos son muy importantes porque ahí es donde van a ocurrir los valores extremos, es decir, los máximos o los mínimos. Entonces, para los números críticos, tomamos la función x al cuadrado menos 1 al cuadrado y vamos a derivarla. En este caso, perdón, aquí la función es al cubo, entonces vamos a derivarla bajo el exponente y al exponente le resto 1 por la derivada interna, que sería 2x. Y esta derivada se anula, se vuelve 0. Entonces, en este caso, f' de x va a ser igual a ¿quién? A 6x por x al cuadrado menos 1 igualado a 0. Entonces, f' de x va a ser igual a 6x por x menos 1 y por x más 1. Como esto es igual a 0 y aquí tengo unos factores, entonces el número que me hace 0 el primer factor es 0, el número que me hace 0 el segundo factor es 1 y el número que me hace 0 el tercer factor es x igual a menos 1. Entonces fíjense que ahí ya tendríamos los números críticos. Esos son los números críticos, entonces tomamos cada número y lo evaluamos en la función para obtener el punto correspondiente. Entonces, en ese caso, vamos a tomar la función original. Tomamos la función original, que es f de x, y vamos a evaluarlo en 0. Tendríamos x al cuadrado menos 1 al cubo, y esto es igual a menos 1. Vamos a evaluar en 1. Entonces tendríamos 1 al cuadrado da 1 y menos 1 al cubo, esto da 0. Y por último, la función evaluada en menos 1 sería 0 también. Entonces, de aquí tendríamos los siguientes puntos. Si x vale 0, f de x o la imagen de 0 es menos 1, la imagen de 1 es 0 y la imagen de menos 1 es 0. Tenemos esos tres puntos críticos. Vamos a determinar si esos puntos críticos corresponden a puntos máximos o puntos mínimos.
Entonces voy a derivar la función por segunda vez. Entonces, tenemos la función que es f de x igual a x al cuadrado menos 1 al cubo. La derivada ya la habíamos calculado y se había organizado. Esa derivada es 6x por x al cuadrado menos 1. Entonces la segunda derivada, aquí vamos a derivar como un producto, sería el primero por la derivada del segundo. Esto está al cuadrado, esa derivada está al cuadrado, ¿sí? Entonces el primero por la derivada del segundo bajo el exponente. Entonces aquí tendríamos que al exponente le vamos a restar 1. Entonces bajo el exponente, al exponente le resto 1 por la derivada interna que es 2x más el segundo por la derivada del primero. Entonces tomamos el segundo y derivo el primero, que sería 6. Y esto es igual, vamos a multiplicar, esto daría 6 por 2, 12, por 2, 24, 24x al cuadrado por x al cuadrado menos 1, más 6 veces x al cuadrado menos 1, esto al cuadrado. De aquí podemos tomar un factor común. Factor común sería 6 y x cuadrado menos 1 es factor común de ¿quién? De 4x al cuadrado más x al cuadrado menos 1. Listo. Vamos a simplificar un poco. Esto es igual. Entonces en este caso tendríamos 6x al cuadrado menos 1 que multiplica 4x cuadrado y x cuadrado daría 5x al cuadrado. Y esto es menos 1, ¿sí? Esta sería la segunda derivada. Entonces, como los números críticos, tenemos que los números críticos son x igual a 0, x igual a 1 y x igual a menos 1. Entonces, para x igual a 1 y para x igual a menos 1, pues no valdría la pena evaluarlos en la segunda derivada porque me la anularía. Y en ese caso, pues, para aplicar el criterio no decide, no se sabe ahí en ese caso si es un máximo o es un mínimo. En ese caso podríamos evaluar el número crítico 0 para mirar a ver qué signo tiene esa segunda derivada y concluir si es un máximo o un mínimo. Aquí tendríamos 0 al cuadrado menos 1. Entonces esto es igual, esto da menos 1 por 6, da menos 6, que multiplica menos 1 y esto es mayor que 0. O sea que la función f tiene un mínimo, vamos a escribirlo bien, la función tiene un mínimo en x igual a 0. En x igual a 0, específicamente en el punto 0, menos 1. Listo. Entonces, para estos puntos se utilizaría el criterio de la primera derivada, pues tocaríamos que mirar los cambios de signo en la primera derivada, tomar un valor antes y un valor después y evaluarlos y mirar los cambios de signo. Aprovechando de que tenemos la segunda derivada, vamos a calcular los puntos de inflexión. Entonces, en este caso, vamos a colocar aquí puntos de inflexión. Entonces, para los puntos de inflexión, tomamos la segunda derivada, f w' de x, que va a ser igual a ¿quién? En este caso, 6 por x al cuadrado menos 1. Esta sería la segunda derivada. Por 5x al cuadrado menos 1. ¿Sí? Esta es la segunda derivada. Entonces, para los puntos de inflexión, tomamos esa segunda derivada y la anulamos.
Entonces, como tenemos aquí dos factores, de aquí vemos de que x es igual a 1 y x es igual a menos 1. Esas son raíces de ese factor. Estos dos números me hacen 0, me anulan este factor y por lo tanto pues toda esa segunda derivada pues daría 0. Y el otro factor pues vamos a analizarlo por acá. Tenemos 5x cuadrado menos 1, hay que anularlo, entonces 5x al cuadrado es igual a 1, x al cuadrado es igual a un quinto. Entonces x es igual a más o menos 1 sobre raíz de 5. ¿Sí? Entonces tendríamos estos puntos de inflexión. X igual a 1 sobre raíz de 5 y x igual a menos 1 sobre raíz de 5. Listo. Entonces las respectivas imágenes, aquí vamos a tomar la función que es f de x igual a x al cuadrado menos 1 y esto al cubo. Y aquí vamos a evaluar, por ejemplo, 1 sobre raíz de 5. Y esto es igual a 1 sobre raíz de 5 al cuadrado menos 1 y esto al cubo. Y el resultado sería la imagen del número correspondiente. Esto daría un quinto menos 1 al cubo. ¿Y esto es igual a cuánto? Esto daría 5 entre 5, o sea, menos 4 quintos al cubo. Entonces, la imagen de 1 sobre raíz de 5 va a ser igual a menos 4 al cubo, que es menos 64, y 5 al cubo, que es 125. Y esta va a ser la misma imagen de menos 1 sobre raíz de 5. ¿Sí? Entonces tenemos los siguientes puntos de inflexión. Vamos a colocar acá los puntos de inflexión. En este caso, los puntos de inflexión, vamos a ubicar los puntos. Puntos de inflexión. Listo. Entonces, sería menos 1 y la imagen de menos 1 ya la habíamos calculado que es 0. El punto menos 1 sobre raíz de 5 y la imagen de ese punto que es menos 64 125 avos. El otro punto que es 1 sobre raíz de 5 y la imagen correspondiente que es menos 64 sobre 125 avos. ¿Sí? Y por último, el punto 1,0. Listo. Tenemos estos puntos de inflexión. Tenemos un punto mínimo. Un punto mínimo. Que en este caso sería el punto 0, menos 1. ¿Sí? Tenemos un punto mínimo y nos falta por determinar si estos dos puntos de acá corresponden a máximos o mínimos. En ese caso vamos a utilizar el criterio de la primera derivada. Y esa primera derivada nos sirve para determinar los intervalos donde la función crece o decrece. Entonces tomamos esta derivada y aquí es donde vamos a evaluar un valor antes y un valor después para determinar si ocurren máximos o mínimos en esos valores. Entonces, yo hice una tablita por acá donde está la función. Aquí están los números críticos, están los puntos de inflexión. Miramos el signo de la primera derivada. Entonces, por ejemplo,
tomé un valor a prueba que esté en esta región entre menos infinito y menos uno. Tomé por ejemplo el menos 2, lo evalué en la primera derivada y miré solo el signo. En este caso me dio negativo, entonces coloqué un menos, ¿sí? Hice lo mismo para el intervalo que está entre menos uno y menos uno sobre raíz de 5. Tomé un valor en este intervalo, lo evalué en la primera derivada y eso me arrojó un valor negativo. Y así sucesivamente, ¿sí? Aquí están los signos correspondientes de la primera derivada, tomando pues los valores a prueba que están en ese intervalo. Lo mismo hice con la segunda derivada, tomé un valor que está entre menos infinito y menos uno y al evaluarlo en la segunda derivada esto me dio positivo. Tomé un valor a prueba entre menos uno y menos uno sobre raíz de 5, esto lo evalué en la segunda derivada y esto me arrojó el menos. Y así sucesivamente hice lo mismo con todos los intervalos, tomé un valor a prueba para determinar el signo que arroja la segunda derivada. Listo, ¿y cuál es la conclusión? Por ejemplo, si en la primera derivada me dio negativo entre menos infinito y menos uno, quiere decir que la función es decreciente y lo simbolizo utilizando una flechita hacia abajo. En la segunda derivada, en esa misma región de menos infinito a menos uno, la función me dio, la derivada me dio positiva, entonces quiere decir que la función es cóncava hacia arriba. Entonces, ¿cómo lo simbolizo? Utilizando esta gráfica de acá, ¿sí? La función que abre hacia arriba, es cóncava hacia arriba. Ahora, en el intervalo menos 1 hasta menos 1 sobre raíz de 5, la primera derivada me dio negativa y la segunda derivada también me dio negativa. Entonces, en conclusión, una flecha hacia abajo que implica que está decreciendo, que es decreciente, y en este caso la función es cóncava hacia abajo. Entonces, fíjense que aquí coloqué como una especie de parábola que abre hacia abajo. Eso implica que la función es cóncava hacia abajo. En el otro intervalo de menos 1 raíz de 5 hasta 0, la primera derivada me dio negativo y la segunda derivada me dio positivo. Entonces, eso quiere decir que la función es decreciente y es cóncava hacia arriba. Y así sucesivamente, pues aquí está la conclusión y aquí podemos ver los intervalos donde la función crece y decrece. Por ejemplo, el decrecimiento está sucediendo desde menos infinito hasta cero, porque desde menos infinito hacia cero la primera derivada es negativa. Aquí se puede observar en la recta de la primera derivada. De cero hasta infinito la función crece, entonces por eso coloqué las flechitas que apuntan hacia arriba, que implican crecimiento. La concavidad hacia arriba. La concavidad hacia arriba ocurre en el intervalo menos infinito hasta menos 1, desde menos 1 raíz de 5 hasta 1 sobre raíz de 5, la función es cóncava hacia arriba, y de 1 hacia infinito. Entonces aquí hay un resumen sobre eso. La función es decreciente en el intervalo menos infinito hasta 0 y es creciente de 0 a infinito. La función es cóncava hacia arriba en estos tres intervalos, que es lo que acabé de decir. Y la función es cóncava hacia abajo en estos dos intervalos, de menos 1 hasta menos 1 sobre raíz de 5. Vamos a ver si es verdad. Desde menos 1 hasta menos 1 sobre raíz de 5. Fíjese que la función es cóncava hacia abajo porque la segunda derivada evaluando un valor en esta región me dio negativo, ¿sí? Ahora con esa información, bueno, si nos fijamos en los números críticos en menos 1 y en 1, aplicando el criterio de la primera derivada, vemos que no hay cambio de signo, ¿sí? Mire que la primera derivada tomando un valor antes me dio negativo y tomando un valor después me sigue dando negativo. Entonces, como no hay cambio de signo, eso implica que en este valor no hay máximo ni mínimo. En 1, que era otro número crítico, vemos que aplicando el criterio de la primera derivada tampoco hay cambio de signo, porque si vemos un número antes se evaluó, dio positivo y un número después también dio positivo, entonces por lo tanto no hay cambios de signo. Eso quiere decir que en este número tampoco ocurre un máximo ni un mínimo. Y en 0, que es el otro número crítico,
Aquí vemos un cambio de signo, cambia de negativo a positivo. Eso implica de que en cero sí hay un mínimo, hay un punto mínimo, que efectivamente ya lo habíamos mostrado utilizando el criterio de la segunda derivada. Bueno, este es el resumen y aquí tenemos la gráfica. Aquí tenemos los puntos de inflexión, aquí tenemos el punto, este es el punto mínimo, 0, menos 1, este es un mínimo. Tenemos los intersectos con el eje X. Aquí tendremos también el intersecto con el eje F de X. Estos son los puntos de inflexión. Y esa es la gráfica correspondiente. Fíjese que la función es cóncava hacia arriba desde este valor, desde este punto, desde los puntos de inflexión, ¿sí? Es decir, desde menos 1 sobre raíz de 5 hasta 1 sobre raíz de 5, la función es cóncava hacia arriba, ¿sí? Es cóncava hacia abajo entre menos 1 y menos 1 sobre raíz de 5. Entonces esta es la gráfica y eso es todo.